En 1874, en un tramo de camino entre Salamanca y la sierra, había una casa de piedra donde nadie paraba 2 noches seguidas. Los arrieros la conocían, los tratantes de ganado también. No estaba abandonada del todo, porque alguien pagaba por mantenerla cerrada, pero tampoco se alquilaba. Quien preguntaba recibía respuestas contradictorias, que había pertenecido a un mayorazgo arruinado, que fue casa de postas hasta que dejó de serlo sin razón, que allí vivió una mujer sola durante años y luego simplemente se fue. Lo cierto es que en los registros parroquiales de la zona aparecía anotada como Casa del Silencio, sin más explicación, y que en el archivo notarial de Béjar había una escritura con una cláusula extraña. Prohibía expresamente habitar la planta superior después del anochecer. Nadie recordaba quién redactó esa condición ni por qué se aceptó, pero todos sabían que algo se había escuchado allí y que quien lo escuchó nunca lo contó. La casa perteneció originalmente a don Laureano Velarde, un hidalgo menor que administraba tierras para la casa ducal de Alba y que había heredado el edificio de un tío sin descendencia. Era un hombre metódico, discreto, que llevaba los libros de cuentas con letra menuda y ordenada. Nunca tuvo problemas con los jornaleros, pagaba a tiempo, hablaba poco, asistía a misa los domingos y no participaba en las tertulias del pueblo. Vivía solo, atendido por una criada mayor llamada Benita, que iba 2 veces por semana a limpiar y cocinar. En 1871, don Laureano contrató a un escribiente joven, Isidro Ruano, hijo de un tendero de Candelario, para que le ayudara con la correspondencia y los inventarios. Isidro tenía 22 años, sabía leer en latín y francés y aspiraba a entrar algún día en la administración provincial. Don Laureano le ofreció alojamiento en la planta alta de la casa, en una habitación amplia con ventana al camino. Isidro aceptó sin dudar. Durante los primeros meses todo transcurrió sin novedad. Isidro se levantaba temprano, ayudaba en el despacho, comía frugalmente y por las tardes leía o escribía cartas a su familia. Don Laureano era un patrón exigente pero justo. No había motivo para queja. Benita, en cambio, mostraba cierta incomodidad. Nunca subía a la planta alta. Dejaba la comida en la escalera y se marchaba enseguida. Cuando Isidro le preguntó si necesitaba ayuda para limpiar arriba, ella negó con la cabeza y murmuró algo sobre que no hacía falta. Él no insistió. En octubre de ese mismo año, Isidro empezó a notar algo raro. No era un ruido preciso, era más bien una sensación, como si la casa cambiara de peso al caer la noche. Las maderas crujían de forma distinta. El aire se volvía más denso. A veces, cuando estaba en su cuarto leyendo, tenía la impresión de que alguien subía la escalera despacio, pero al asomarse no había nadie. Pensó que era el cansancio. Llevaba semanas transcribiendo contratos antiguos, y la letra gótica le fatigaba la vista, pero la sensación persistió. Una tarde, mientras organizaba documentos en el despacho, encontró una carta sin fecha dirigida a don Laureano. No estaba firmada. Decía: no debió quedarse allí después de lo que pasó. Hay cosas que no se olvidan aunque se callen. Isidro la dejó sobre la mesa sin comentar nada. Don Laureano la vio, la dobló y la guardó sin decir palabra. A finales de noviembre, Isidro empezó a escuchar pasos. No todas las noches, pero cuando los escuchaba, siempre eran iguales. Lentos, regulares, como si alguien caminara descalzo por el pasillo del piso superior. La primera vez se incorporó en la cama, esperando que don Laureano subiera por algún motivo. Pero sabía que su patrón dormía en la planta baja, en un cuarto junto a la cocina. Encendió la vela, abrió la puerta de su habitación y miró hacia el corredor. No había nadie. El pasillo estaba vacío y las otras 2 puertas cerradas. Volvió a acostarse. Los pasos continuaron unos minutos más y luego cesaron. La segunda vez
ocurrió 3 noches después. Esta vez, los pasos se detuvieron frente a su puerta. Isidro contuvo la respiración. Esperó. Nada. Luego los pasos retrocedieron lentamente y se perdieron al fondo del pasillo. A la mañana siguiente, bajó pálido y preguntó a don Laureano si había subido durante la noche. Don Laureano lo miró fijamente y dijo: «Nunca subo después del anochecer». No dio más explicaciones. Isidro decidió no mencionar el tema de nuevo, pero los pasos se repitieron, a veces todas las noches, a veces con intervalos de varios días. Siempre el mismo ritmo, siempre la misma cadencia. Nunca acompañados de voces ni golpes, solo pasos. En diciembre, Benita dejó de ir a la casa. No avisó, simplemente no volvió. Don Laureano contrató a otra mujer del pueblo, Jacinta, que aceptó el trabajo pero puso una condición. Solo trabajaría de día y nunca dormiría allí. Don Laureano asintió sin protestar. Isidro intentó investigar por su cuenta. Preguntó discretamente en el pueblo. Nadie quería hablar de la casa. Un anciano que vendía leña le dijo: «Esa casa lleva años así. Mejor no preguntar». Una mujer en el mercado se santiguó cuando mencionó la dirección. Un arriero le advirtió: «Si oyes algo, no respondas, y no abras puertas que no abriste tú mismo». El escribiente comenzó a anotar lo que escuchaba. Llevaba un cuaderno pequeño donde registraba la fecha, la hora aproximada, la duración de los pasos. Notó que siempre ocurrían entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, que nunca bajaban la escalera, que se detenían siempre en los mismos puntos del pasillo. Empezó a sospechar que había un patrón, una repetición deliberada, como si alguien estuviera cumpliendo una ronda. Una noche de enero de 1872, Isidro decidió quedarse despierto y esperar. Se sentó en la cama, completamente vestido, con la vela encendida. Pasadas las 11, comenzaron los pasos. Esta vez los siguió mentalmente. Entraban al pasillo desde el fondo, avanzaban hasta su puerta, se detenían, retrocedían, volvían al fondo. Entonces escuchó algo nuevo, un suspiro, leve, apenas audible, como si alguien estuviera conteniendo el llanto. Isidro se levantó despacio, abrió la puerta y salió al pasillo. No había nadie, pero sintió frío. Un frío que no venía del exterior, sino del suelo mismo. Caminó hasta el fondo del corredor. Allí había una puerta que siempre había estado cerrada. Probó el picaporte, estaba sin llave. La empujó. Era una habitación vacía, sin muebles, sin cortinas, solo un ventanuco alto y polvo acumulado. En el suelo, marcas rectangulares indicaban donde antes hubo una cama. En la pared, una mancha oscura, casi borrada, como si alguien hubiera intentado limpiar algo con prisa. Isidro se quedó inmóvil. El frío se intensificó. Entonces, escuchó de nuevo el suspiro. Venía de dentro de la habitación. Cerró la puerta con cuidado y volvió a su cuarto. No durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, bajó decidido a hablar con don Laureano. Lo encontró en el despacho, revisando un legajo. Antes de que Isidro pudiera decir nada, don Laureano habló. «Sé lo que va a preguntarme». Isidro esperó. «Esta casa perteneció antes a mi tío Eusebio. Él vivió aquí con su esposa, doña Amparo, durante más de 20 años. Eran un matrimonio sin hijos. Él era hombre de pocas palabras, ella también. En 1868, doña Amparo enfermó. No fue algo repentino, fue un declive lento, doloroso. Pasó los últimos meses en la habitación del fondo del pasillo, la que usted vio anoche. Isidro no preguntó cómo sabía que había entrado allí. Mi tío la cuidaba solo, no aceptaba ayuda, decía que era asunto privado. La gente empezó a murmurar, decían que doña Amparo gritaba por las noches, que pedía agua y nadie le llevaba, que mi tío la dejaba sola horas enteras. Pero nadie entró a comprobarlo. Cuando murió, en febrero de 1869, mi tío mandó enterrarla enseguida, sin velatorio, sin avisar a la familia de ella.
El cura del pueblo anotó en el libro de defunciones: muerte natural por enfermedad prolongada. Nadie hizo preguntas. Don Laureano cerró el legajo. 2 meses después, mi tío también murió. Lo encontraron sentado en una silla frente a la ventana de la habitación del fondo. No tenía marcas. No había señales de violencia. El médico dijo que fue el corazón, pero cuando lo hallaron, tenía los ojos abiertos y las manos apretadas sobre los brazos de la silla, como si hubiera intentado levantarse y no hubiera podido. Hubo un silencio largo. Heredé la casa porque no había más familia. Cuando vine a tomar posesión, encontré una carta de mi tío. En ella decía: no duermas arriba, nunca después del anochecer. Nada más. No explicaba por qué. Yo pensé que eran supersticiones de viejo, pero la primera noche que pasé aquí, escuché los pasos. Subí a ver. No había nadie. Los volví a escuchar la noche siguiente y la otra. Entonces entendí que mi tío no estaba loco. Dejé de subir. Isidro tragó saliva. ¿Qué cree que es? Don Laureano lo miró con calma. No lo sé, pero sé que no es un fantasma, si eso le preocupa. Es algo peor. Es lo que queda cuando alguien muere pidiendo algo que nadie le dio. No es un espíritu. Es el eco de una deuda. ¿Qué hizo su tío? No lo sé con certeza, pero creo que dejó morir a doña Amparo sin ayudarla. Creo que pudo haberla salvado y no lo hizo. Creo que ella lo supo, y creo que él también lo supo. Por eso no pudo soportarlo. Isidro permaneció callado. Usted es libre de marcharse cuando quiera. No lo retendré. Pero si decide quedarse, le pido una cosa: nunca entre de nuevo en esa habitación. Y nunca responda si escucha algo que no sea un ruido de la casa. Isidro asintió lentamente. Esa misma tarde redactó una carta a su familia. Les dijo que había conseguido un puesto mejor en Ávila y que dejaría el trabajo con don Laureano en 2 semanas. No mencionó los pasos. No mencionó la habitación. Mintió sobre el motivo. Pero no pudo evitar escribir al final: hay casas donde el silencio pesa más que las palabras. Esta es una de ellas. Durante esas 2 últimas semanas, los pasos continuaron. Isidro dejó de anotarlos. Dejó de prestarles atención. Aprendió a dormir con ellos. Aprendió a ignorarlos. El día que se marchó, don Laureano le pagó lo acordado. Le dio una carta de recomendación y le estrechó la mano. Gracias por su discreción. Isidro no respondió. Cargó su baúl y salió al camino sin mirar atrás. 6 meses después, recibió una carta de Jacinta. Le contaba que don Laureano había vendido la casa a un comerciante de Béjar, que el nuevo dueño había intentado habitarla, pero que a las 3 noches se marchó sin dar explicaciones, que la casa volvió a cerrarse, que ahora estaba en manos de un administrador que cobraba por mantenerla vacía, que nadie quería comprarla, que el pueblo la llamaba la Casa del Silencio. Isidro guardó la carta en un cajón y nunca la volvió a leer. En 1875, cuando trabajaba ya como funcionario en Ávila, un compañero le preguntó si conocía la Sierra de Salamanca. Isidro dijo que sí. El compañero mencionó que había una casa extraña en un camino entre Béjar y Candelario. Una casa que nadie habitaba, pero que seguía en pie, bien cuidada, cerrada a cal y canto. ¿Sabes algo de eso?, preguntó el compañero. Isidro negó con la cabeza. Nunca oí hablar de ella. Mintió, y nunca volvió a mencionar el tema. En 1881, don Laureano Velarde murió en Madrid, donde se había trasladado años atrás. En su testamento dejó instrucciones precisas. La casa debía mantenerse cerrada, pero no demolida. Debía pagarse un cuidador para que la ventilara una vez al mes y reparara lo necesario. Pero nadie, bajo ninguna circunstancia, debía dormir en ella. El testamento incluía una cláusula extraña. Si algún heredero incumplía esta condición, perdería todos los derechos sobre la propiedad. La cláusula fue respetada. La casa siguió en pie durante décadas.
En 1902, un periodista de Salamanca escribió un artículo sobre casas malditas de la provincia. Mencionó la casa del camino entre Béjar y Candelario. Reprodujo testimonios vagos. Arrieros que juraban haber visto luz en las ventanas cuando la casa estaba vacía. Caminantes que aseguraban haber oído pasos desde fuera. Vecinos que evitaban pasar por allí de noche. Pero nadie ofrecía detalles concretos. Nadie decía qué había pasado realmente. El artículo terminaba con una frase. Hay silencios que pesan más que cualquier historia. Este es uno de ellos. Isidro Ruano nunca habló de lo que vivió en esa casa. Ni siquiera cuando, ya viejo, sus nietos le preguntaban por su juventud en la sierra. Decía que había trabajado para un hidalgo tranquilo, que el trabajo era aburrido, que se marchó porque consiguió algo mejor. Nada más. Murió en 1920, en Ávila, rodeado de su familia. Dejó varios cuadernos con anotaciones de su vida. En uno de ellos, al final, había una página arrancada. Solo quedaba visible el borde superior, donde se leía: Noche del 14 de enero de 1872. El resto había sido destruido. La casa fue finalmente demolida en 1936, al inicio de la Guerra Civil, cuando las tropas necesitaron piedra para fortificaciones. Los obreros que la derribaron dijeron que el trabajo fue rápido, que la estructura estaba sólida, pero que nadie quiso quedarse a dormir en el lugar. Que había algo en el ambiente que incomodaba. Uno de ellos, un albañil mayor llamado Gumersindo, comentó que al desmontar el piso superior encontraron marcas en el suelo del pasillo, marcas de pasos, gastadas en la madera, como si alguien hubiera caminado 1000 veces por el mismo sitio, siempre el mismo recorrido, siempre la misma cadencia. Nadie conservó esas maderas. Fueron quemadas junto con el resto de los escombros. Hoy en los archivos parroquiales de Candelario sigue existiendo una anotación sobre la Casa del Silencio. No hay más detalles, solo el nombre. Los historiadores locales la mencionan brevemente en inventarios de propiedades rurales del siglo XIX. Pero nadie investiga más allá, no porque no haya documentación, sino porque nadie quiere saber. En el cementerio de Béjar hay 2 tumbas contiguas. Una es de don Eusebio Velarde, muerto en 1869. La otra es de doña Amparo Salgado de Velarde, muerta en 1869. Las lápidas son sencillas, sin epitafios. Entre ambas tumbas hay un espacio vacío, como si alguien hubiera planeado enterrar allí a una tercera persona y luego cambió de idea. La tierra de ese espacio nunca fue removida, pero hay quienes dicen que en ciertas noches de invierno, cuando el viento sopla desde la sierra, se escucha algo. No un grito, no un lamento, solo pasos, lentos, regulares. Como si alguien cumpliera una ronda que nunca termina. Los viejos del pueblo no lo niegan, pero tampoco lo confirman. Dicen que hay cosas que es mejor no recordar, que hay deudas que no se pagan con palabras, que hay silencios que pesan más que cualquier confesión, y que quien escuchó algo en esa casa nunca lo contó, porque hay verdades que se llevan a la tumba, no por miedo, sino porque decirlas en voz alta no cambiaría nada, porque lo que pasó, pasó, y lo que quedó, quedó. Fin de la narrativa. Sugestión de texto para sobrepor na thumbnail. Escuchó algo, y nunca lo contó. Prompt único para imagen, no repetible. Fotografía rural española del siglo XIX. Técnica de albúmina envejecida, tonos sepia y grises desaturados. Casa de piedra con ventanas cerradas en camino polvoriento de la Sierra de Salamanca. Figura masculina de espaldas con sombrero y levita oscura. Atmósfera melancólica y documental. Cielo nublado de invierno. Textura granulada de placa. En fotográfica antigua, iluminación natural difusa, sin elementos sobrenaturales. Composición asimétrica que sugiere abandono y espera, estética de daguerrotipo deteriorado por el tiempo. Sinopsis final.
Protagonista, Isidro Ruano, masculino. Año, 1871-1872. Región, Sierra de Salamanca, España. Conflicto humano central. Un joven escribiente descubre que la casa donde trabaja guarda el eco de una muerte sospechosa y un silencio heredado que nadie se atreve a romper. Y nadie puede borrarlo. Atmósfera dominante, opresiva, documental, melancólica, cargada de culpa no confesada y silencios que pesan más que las palabras. Aumente a narrativa 60 minutos 16:23. Escuchó algo y nunca lo contó. En 1874, en un tramo de camino entre Salamanca y la sierra, había una casa de piedra donde nadie paraba 2 noches seguidas. Los arrieros la conocían, los tratantes de ganado también. No estaba abandonada del todo, porque alguien pagaba por mantenerla cerrada, pero tampoco se alquilaba. Quien preguntaba recibía respuestas contradictorias, que había pertenecido a un mayorazgo arruinado, que fue casa de postas hasta que dejó de serlo sin razón, que allí vivió una mujer sola durante años y luego simplemente se fue. Lo cierto es que en los registros parroquiales de la zona aparecía anotada como Casa del Silencio, sin más explicación, y que en el archivo notarial de Béjar había una escritura con una cláusula extraña. Prohibía expresamente habitar la planta superior después del anochecer. Nadie recordaba quién redactó esa condición, ni por qué se aceptó. Pero todos sabían que algo se había escuchado allí, y que quien lo escuchó nunca lo contó. La casa perteneció originalmente a don Laureano Velarde, un hidalgo menor que administraba tierras para la casa ducal de Alba y que había heredado el edificio de un tío sin descendencia. Era un hombre metódico, discreto, que llevaba los libros de cuentas con letra menuda y ordenada. Nunca tuvo problemas con los jornaleros. Pagaba a tiempo, hablaba poco, asistía a misa los domingos y no participaba en las tertulias del pueblo. Vivía solo, atendido por una criada mayor llamada Benita, que iba 2 veces por semana a limpiar y cocinar. En 1871, don Laureano contrató a un escribiente joven, Isidro Ruano, hijo de un tendero de Candelario, para que le ayudara con la correspondencia y los inventarios. Isidro tenía 22 años, sabía leer en latín y francés y aspiraba a entrar algún día en la administración provincial. Don Laureano le ofreció alojamiento en la planta alta de la casa, en una habitación amplia con ventana al camino. Isidro aceptó sin dudar. Durante los primeros meses todo transcurrió sin novedad. Isidro se levantaba temprano, ayudaba en el despacho, comía frugalmente y por las tardes leía o escribía cartas a su familia. Don Laureano era un patrón exigente pero justo. No había motivo para queja. Benita, en cambio, mostraba cierta incomodidad. Nunca subía a la planta alta. Dejaba la comida en la escalera y se marchaba enseguida. Cuando Isidro le preguntó si necesitaba ayuda para limpiar arriba, ella negó con la cabeza y murmuró algo sobre que no hacía falta. Él no insistió. La relación entre don Laureano e Isidro era estrictamente profesional. Apenas conversaban fuera del trabajo. Don Laureano salía poco, recibía pocas visitas. Una vez al mes venía un hombre mayor, vestido con traje oscuro y bastón de empuñadura plateada. Era don Sebastián Portillo, notario jubilado de Béjar, que había llevado los asuntos legales de la familia Velarde durante décadas. Siempre se encerraba con don Laureano en el despacho. Hablaban en voz baja. Isidro nunca escuchó de qué trataban esas conversaciones, pero notaba que después de cada visita, don Laureano quedaba más taciturno, más ausente. En octubre de ese mismo año, Isidro empezó a notar algo raro. No era un ruido preciso, era más bien una sensación, como si la casa cambiara de peso al caer la noche. Las maderas crujían de forma distinta, el aire se volvía más denso. A veces, cuando estaba en su cuarto leyendo, tenía la impresión de que alguien subía la escalera despacio, pero al asomarse no había nadie. Pensó que era el cansancio.
Llevaba semanas transcribiendo contratos antiguos y la letra gótica le fatigaba la vista, pero la sensación persistió. Una tarde, mientras organizaba documentos en el despacho, encontró una carta sin fecha dirigida a don Laureano. No estaba firmada. Decía: «No debió quedarse allí después de lo que pasó. Hay cosas que no se olvidan aunque se callen». Isidro la dejó sobre la mesa sin comentar nada. Don Laureano la vio, la dobló y la guardó sin decir palabra. Días después, Isidro encontró otro documento extraño. Era un inventario de bienes de la casa, fechado en marzo de 1869, poco después de la muerte del tío Eusebio. En él se listaban los muebles, las cortinas, la vajilla, pero había una anotación al margen, escrita con letra distinta, más temblorosa: «Habitación del fondo, cerrada por orden del difunto, no inventariar». Isidro preguntó a don Laureano qué significaba aquello. Don Laureano respondió con sequedad: «Mi tío tenía sus razones. No son asunto nuestro». A finales de noviembre, Isidro empezó a escuchar pasos, no todas las noches, pero cuando los escuchaba, siempre eran iguales, lentos, regulares, como si alguien caminara descalzo por el pasillo del piso superior. La primera vez se incorporó en la cama, esperando que don Laureano subiera por algún motivo, pero sabía que su patrón dormía en la planta baja, en un cuarto junto a la cocina. Encendió la vela, abrió la puerta de su habitación y miró hacia el corredor. No había nadie. El pasillo estaba vacío y las otras dos puertas cerradas. Volvió a acostarse. Los pasos continuaron unos minutos más y luego cesaron. La segunda vez ocurrió 3 noches después. Esta vez, los pasos se detuvieron frente a su puerta. Isidro contuvo la respiración. Esperó. Nada. Luego los pasos retrocedieron lentamente y se perdieron al fondo del pasillo. A la mañana siguiente, bajó pálido y preguntó a don Laureano si había subido durante la noche. Don Laureano lo miró fijamente y dijo: «Nunca subo después del anochecer». No dio más explicaciones. Isidro decidió no mencionar el tema de nuevo, pero los pasos se repitieron. A veces todas las noches, a veces con intervalos de varios días. Siempre el mismo ritmo, siempre la misma cadencia, nunca acompañados de voces ni golpes, solo pasos. En diciembre, Benita dejó de ir a la casa. No avisó, simplemente no volvió. Don Laureano contrató a otra mujer del pueblo, Jacinta, que aceptó el trabajo, pero puso una condición: solo trabajaría de día y nunca dormiría allí. Don Laureano asintió sin protestar. Isidro intentó investigar por su cuenta. Preguntó discretamente en el pueblo. Nadie quería hablar de la casa. Un anciano que vendía leña le dijo: «Esa casa lleva años así. Mejor no preguntar». Una mujer en el mercado se santiguó cuando mencionó la dirección. Un arriero le advirtió: «Si oyes algo, no respondas, y no abras puertas que no abriste tú mismo». El escribiente comenzó a anotar lo que escuchaba. Llevaba un cuaderno pequeño donde registraba la fecha, la hora aproximada, la duración de los pasos. Notó que siempre ocurrían entre las 11 de la noche y las 2 de la madrugada, que nunca bajaban la escalera, que se detenían siempre en los mismos puntos del pasillo. Empezó a sospechar que había un patrón, una repetición deliberada, como si alguien estuviera cumpliendo una ronda. Una mañana de mediados de diciembre, mientras don Laureano había salido a Béjar, Isidro aprovechó para buscar más información. Revisó los cajones del despacho con cuidado. Encontró un legajo atado con cinta negra. Contenía correspondencia entre don Eusebio Velarde y el notario don Sebastián Portillo. Las cartas eran breves, formales, pero una de ellas, fechada en enero de 1869, decía: «Entiendo su preocupación, don Eusebio, pero le advierto que el silencio también tiene un precio. Si no habla ahora, otros hablarán después, y puede que lo que digan sea peor que la verdad». Isidro no entendió a qué se refería. Siguió revisando. Encontró otra carta, sin fecha, escrita con letra femenina. Decía:
Eusebio, te ruego que me escuches. No puedo más. El dolor es insoportable. Si no me ayudas, no sé qué haré. Tu esposa, Amparo. Isidro sintió un escalofrío. Volvió a atar el legajo y lo dejó donde estaba. Esa misma tarde, al regresar don Laureano, Isidro le preguntó directamente, ¿qué le pasó a doña Amparo? Don Laureano lo miró largamente, luego suspiró y dijo, siéntese. Isidro obedeció. Mi tío Eusebio se casó con Amparo Salgado en 1847. Ella venía de una familia modesta de Plasencia. Era una mujer educada, discreta, devota. No tuvieron hijos. Vivieron aquí, en esta casa, durante más de 20 años. Él administraba tierras. Ella se ocupaba de la casa. Eran un matrimonio silencioso, pero al parecer no infeliz. Nadie hablaba mal de ellos. Nadie se metía en sus asuntos. Don Laureano se sirvió un vaso de agua. En 1867, doña Amparo empezó a enfermar. Al principio fueron dolores leves. Luego se intensificaron. El médico de Béjar la vio varias veces. Dijo que era una dolencia del vientre, algo que no tenía cura, que solo podía aliviarse con opio y reposo. Mi tío siguió el tratamiento, pero la enfermedad avanzó. En 1868, doña Amparo ya no podía levantarse de la cama. Pasaba los días en la habitación del fondo del pasillo, la que tiene el ventanuco alto. Mi tío la cuidaba solo. No aceptaba ayuda. Decía que era asunto privado, que no quería que nadie la viera en ese estado. Hubo una pausa. La gente empezó a murmurar. Decían que doña Amparo gritaba por las noches, que pedía agua y nadie le llevaba, que mi tío la dejaba sola horas enteras, que se había cansado de cuidarla, pero nadie entró a comprobarlo. El médico dejó de ir porque mi tío le dijo que ya no hacía falta. El cura intentó visitarla para darle la extremaunción, pero mi tío le cerró la puerta. Dijo que su esposa no estaba preparada, que todavía no era el momento. Don Laureano apretó los labios. Doña Amparo murió en febrero de 1869. Mi tío mandó enterrarla enseguida, sin velatorio, sin avisar a la familia de ella. El cura del pueblo anotó en el libro de defunciones muerte natural por enfermedad prolongada. Nadie hizo preguntas. Nadie quiso hacerlas. Isidro tragó saliva. ¿Y su tío? 2 meses después, mi tío también murió. Lo encontraron sentado en una silla frente a la ventana de la habitación del fondo. No tenía marcas. No había señales de violencia. El médico dijo que fue el corazón. Pero cuando lo hallaron, tenía los ojos abiertos y las manos apretadas sobre los brazos de la silla, como si hubiera intentado levantarse y no hubiera podido, como si algo lo hubiera retenido allí. Don Laureano se levantó y fue hacia la ventana. Heredé la casa porque no había más familia. Cuando vine a tomar posesión, encontré una carta de mi tío. En ella decía, no duermas arriba, nunca después del anochecer. Si lo haces, escucharás lo que yo escuché. Y si lo escuchas, entenderás por qué no pude soportarlo. Nada más. No explicaba qué había escuchado, no decía qué había hecho. ¿Usted lo escuchó? Don Laureano asintió lentamente. La primera noche que pasé aquí, escuché los pasos. Subí a ver. No había nadie. Los volví a escuchar la noche siguiente. Y la otra. Entonces entendí que mi tío no estaba loco. Dejé de subir. Contraté a Benita. Le advertí que no subiera nunca arriba. Ella aceptó. Cuando usted llegó, pensé que quizá los pasos habían cesado, que quizá el tiempo los había borrado, pero me equivoqué. Isidro sintió un nudo en el estómago. ¿Qué cree que es? Don Laureano lo miró con calma. No lo sé, pero sé que no es un fantasma, si eso le preocupa. Es algo peor. Es lo que queda cuando alguien muere pidiendo algo que nadie le dio. No es un espíritu, es el eco de una deuda que nunca se pagó. ¿Qué hizo su tío? No lo sé con certeza. Pero creo que dejó morir a doña Amparo sin ayudarla. Creo que pudo haberla salvado, o al menos aliviado su sufrimiento, y no lo hizo. Creo que ella lo supo,
y creo que él también lo supo. Por eso no pudo soportarlo, por eso murió sentado en esa silla, mirando el lugar donde ella murió. Isidro permaneció callado. Usted es libre de marcharse cuando quiera. No lo retendré, pero si decide quedarse, le pido una cosa. Nunca entre de nuevo en esa habitación. Y nunca responda si escucha algo que no sea un ruido de la casa. Isidro asintió lentamente. Una noche de enero de 1872, Isidro decidió quedarse despierto y esperar. Se sentó en la cama, completamente vestido, con la vela encendida. Pasadas las 11, comenzaron los pasos. Esta vez lo siguió mentalmente. Entraban al pasillo desde el fondo, avanzaban hasta su puerta, se detenían, retrocedían, volvían al fondo. Entonces escuchó algo nuevo, un suspiro, leve, apenas audible, como si alguien estuviera conteniendo el llanto. Isidro se levantó despacio, abrió la puerta y salió al pasillo. No había nadie, pero sintió frío. Un frío que no venía del exterior, sino del suelo mismo. Caminó hasta el fondo del corredor. Allí había una puerta que siempre había estado cerrada. Probó el picaporte, estaba sin llave, la empujó. Era una habitación vacía, sin muebles, sin cortinas, solo un ventanuco alto y polvo acumulado. En el suelo, marcas rectangulares indicaban donde antes hubo una cama. En la pared, una mancha oscura, casi borrada, como si alguien hubiera intentado limpiar algo con prisa. Isidro se quedó inmóvil. El frío se intensificó. Entonces escuchó de nuevo el suspiro. Venía de dentro de la habitación. Cerró la puerta con cuidado y volvió a su cuarto. No durmió el resto de la noche. A la mañana siguiente, bajó decidido a hablar con don Laureano. Pero antes de que pudiera decir nada, encontró a don Sebastián Portillo en el despacho. El notario jubilado lo miró con gravedad. «Usted es el joven Ruano, ¿verdad?» «Sí, señor. Don Laureano me ha contado que ha estado escuchando cosas, que ha entrado en la habitación del fondo». Isidro no respondió. «Siéntese, por favor». Isidro obedeció. Don Sebastián se acomodó en su silla y cruzó las manos sobre el bastón. «Yo fui el notario de don Eusebio Velarde durante más de 30 años. Redacté su testamento, certifiqué la defunción de doña Amparo, y también fui testigo de algo que nunca debí callar. Pero callé, como todos. Hubo un silencio largo. En enero de 1869, don Eusebio vino a mi despacho en Béjar. Estaba demacrado, tembloroso. Me dijo que doña Amparo estaba muy grave, que sufría dolores terribles, que el opio ya no le hacía efecto, que ella le había pedido que la dejara morir en paz, que no quería seguir sufriendo. Me preguntó si había alguna forma legal de facilitarle el descanso. Don Sebastián bajó la mirada. Le dije que no, que eso era un pecado, que era un delito, que debía seguir cuidándola hasta el final, por doloroso que fuera. Él me miró con una expresión que nunca olvidaré. Me dijo: «Entonces, déjeme al menos dejar de darle las medicinas. Déjeme permitir que la naturaleza siga su curso». Le dije que eso también sería un acto voluntario, que sería responsable. Él salió de mi despacho sin despedirse. El notario apretó el puño sobre el bastón. Un mes después, doña Amparo murió. Don Eusebio la enterró enseguida. Yo fui al entierro. Éramos 4 personas. El cura, el sepulturero, don Eusebio y yo. No hubo oraciones, no hubo llanto, solo silencio. Cuando bajaron el ataúd, don Eusebio se quedó de pie junto a la tumba, inmóvil. Le pregunté si estaba bien. No respondió. Me marché. Don Sebastián respiró hondo. 2 meses después, don Eusebio murió. Cuando fui a la casa para certificar la defunción, encontré una carta dirigida a mí. En ella confesaba que había dejado de darle las medicinas a doña Amparo, que había dejado de alimentarla adecuadamente, que la había dejado sola durante horas, esperando que la muerte viniera rápido. Pero la muerte no vino rápido, tardó semanas.
Semanas en las que ella sufrió consciente, pidiendo ayuda que él no le dio. La carta terminaba diciendo: «Ahora la escucho todas las noches». Camina por el pasillo, busca algo. No sé qué, pero sé que no descansará hasta encontrarlo, y yo tampoco. Isidro sintió que el aire faltaba. ¿Qué hizo con esa carta? La quemé. Nadie más la leyó. Nadie más debía leerla. Don Eusebio había muerto. Doña Amparo también. No había a quien juzgar, solo quedaba el silencio. Y el silencio, pensé, era lo mejor. Don Sebastián se puso de pie con dificultad. Pero el silencio no sirvió de nada. La casa siguió igual. Los pasos continuaron. Don Laureano los escuchó. Benita los escuchó. Ahora usted los escucha. Y seguirán escuchándose mientras esta casa exista. ¿Por qué me cuenta esto? Porque usted tiene derecho a saber, y porque quiero que entienda algo. Lo que escucha no es un castigo divino. No es una maldición, es simplemente la memoria de un sufrimiento que nadie quiso recordar. Es la huella de una mujer que murió pidiendo clemencia y no la recibió. Y esa huella no se borra con el tiempo, se queda. Porque hay dolores que no desaparecen, aunque nadie los nombre. Don Sebastián salió del despacho apoyándose en el bastón. Isidro se quedó solo, temblando. Esa misma tarde redactó una carta a su familia. Les dijo que había conseguido un puesto mejor en Ávila y que dejaría el trabajo con don Laureano en 2 semanas. No mencionó los pasos. No mencionó la habitación. Mintió sobre el motivo. Pero no pudo evitar escribir al final: «Hay casas donde el silencio pesa más que las palabras». Esta es una de ellas. Durante esas 2 últimas semanas, los pasos continuaron. Isidro dejó de anotarlos, dejó de prestarles atención, aprendió a dormir con ellos, aprendió a ignorarlos. Pero hubo una noche en la que no pudo ignorarlos. Fue la noche del 14 de enero de 1872. Los pasos comenzaron como siempre, lentos y regulares. Pero esta vez no se detuvieron frente a su puerta. Esta vez siguieron adelante. Isidro escuchó cómo se acercaban. Escuchó cómo la puerta de su habitación se abría despacio, aunque él no la había abierto. Escuchó cómo los pasos entraban. Escuchó cómo se detenían junto a su cama. No se atrevió a abrir los ojos. No se atrevió a moverse. Sintió el frío intensificarse. Sintió un peso sobre el colchón, como si alguien se hubiera sentado a su lado. Luego escuchó una voz de mujer, débil, rota, susurrante. «¿Por qué no me ayudaste?» Isidro apretó los párpados. No respondió. «¿Por qué me dejaste sola?» Silencio. «¿Por qué nadie vino?» Isidro sintió lágrimas correr por sus mejillas. Quiso responder. Quiso decir que él no había estado allí, que no era culpable, que no sabía nada. Pero no pudo. La voz continuó. Todos escucharon, todos supieron, nadie hizo nada. Luego el peso desapareció, los pasos retrocedieron, la puerta se cerró y el silencio volvió. Isidro pasó el resto de la noche despierto, temblando, llorando en silencio. A la mañana siguiente arrancó la página de su cuaderno donde había anotado esa fecha. La rompió en pedazos y la quemó. El día que se marchó, don Laureano le pagó lo acordado, le dio una carta de recomendación y le estrechó la mano. Gracias por su discreción. Isidro no respondió. Cargó su baúl y salió al camino sin mirar atrás. Mientras se alejaba, giró la cabeza una sola vez. Desde una ventana del piso superior le pareció ver una sombra. Una figura femenina inmóvil que lo observaba. Apretó el paso y no volvió a mirar. 6 meses después, recibió una carta de Jacinta. Le contaba que don Laureano había vendido la casa a un comerciante de Béjar, que el nuevo dueño había intentado habitarla, pero que a las 3 noches se marchó sin dar explicaciones, que la casa volvió a cerrarse, que ahora estaba en manos de un administrador que cobraba por mantenerla vacía, que nadie quería comprarla, que el pueblo la llamaba la Casa del Silencio. Isidro guardó la carta en un cajón y nunca la volvió a leer.
En 1875, cuando trabajaba ya como funcionario en Ávila, un compañero le preguntó si conocía la Sierra de Salamanca. Isidro dijo que sí. El compañero mencionó que había una casa extraña en un camino entre Béjar y Candelario, una casa que nadie habitaba, pero que seguía en pie, bien cuidada, cerrada a cal y canto. ¿Sabes algo de eso?, preguntó el compañero. Isidro negó con la cabeza. Nunca oí hablar de ella, mintió, y nunca volvió a mencionar el tema. En 1878, Isidro se casó con una mujer de Ávila, hija de un boticario. Tuvieron 3 hijos. Vivieron una vida tranquila, ordenada. Isidro prosperó en la administración. Llegó a ser jefe de sección. Se jubiló en 1910. Murió en 1920, rodeado de su familia. Pero hubo algo que nunca cambió. Nunca pudo dormir en completa oscuridad. Siempre necesitó una vela encendida. Su esposa le preguntó varias veces por qué. Él respondía que era una costumbre de juventud. Ella no insistía. Y hubo algo más. Cada año, en la noche del 14 de enero, Isidro se despertaba sobresaltado, cubierto de sudor frío. Su esposa le preguntaba qué había soñado. Él decía que no recordaba. Mentía, siempre recordaba. Siempre escuchaba la misma voz. ¿Por qué no me ayudaste? En 1881, don Laureano Velarde murió en Madrid, donde se había trasladado años atrás. En su testamento dejó instrucciones precisas. La casa debía mantenerse cerrada, pero no demolida. Debía pagarse un cuidador para que la ventilara una vez al mes y reparara lo necesario. Pero nadie, bajo ninguna circunstancia, debía dormir en ella. El testamento incluía una cláusula extraña. Si algún heredero incumplía esta condición, perdería todos los derechos sobre la propiedad. La cláusula fue respetada. Don Sebastián Portillo murió en 1885 en Béjar. Dejó sus archivos al colegio notarial. Entre ellos había una carpeta sellada con lacre, con la instrucción de no abrirse hasta 1950. Cuando finalmente se abrió, contenía una sola carta. Era la confesión de don Eusebio Velarde, la que don Sebastián había dicho haber quemado. No la había quemado, la había guardado, como si no pudiera deshacerse de ella, como si el silencio no bastara para borrarla. La casa siguió en pie durante décadas. En 1885, un maestro de escuela de Candelario pidió permiso para usarla como residencia temporal. Se le concedió con la condición de no dormir en el piso superior. Aceptó. Duró una semana. Se marchó sin explicaciones. Cuando le preguntaron, solo dijo: «Hay casas que no están vacías aunque no viva nadie en ellas». En 1892, un matrimonio joven de Salamanca intentó habitarla. Eran recién casados, sin recursos. Les ofrecieron la casa a cambio de mantenerla. Aceptaron. La primera noche durmieron en la planta baja. Todo estuvo tranquilo. La segunda noche, la esposa insistió en subir. Dijo que la planta baja era fría y húmeda. El marido accedió a regañadientes. A la mañana siguiente, la esposa estaba pálida, temblorosa. No quiso explicar qué había pasado. Recogieron sus cosas y se marcharon antes del mediodía. Años después, en 1898, la esposa habló. Estaba enferma, postrada en cama, y pidió ver a un sacerdote. Le confesó que aquella noche, en la casa del camino de Béjar, había escuchado pasos, que los pasos habían entrado en su habitación, que había sentido un frío insoportable, y que había escuchado una voz de mujer que le preguntaba: «¿Por qué no viniste cuando te llamé?». La esposa murió 3 días después. El sacerdote anotó la confesión en su diario personal. El diario se conserva en el Archivo Diocesano de Salamanca. En 1902, un periodista de Salamanca escribió un artículo sobre casas malditas de la provincia. Mencionó la casa del camino entre Béjar y Candelario. Reprodujo testimonios vagos. Arrieros que juraban haber visto luz en las ventanas cuando la casa estaba vacía.
caminantes que aseguraban haber oído pasos desde fuera, vecinos que evitaban pasar por allí de noche. Pero nadie ofrecía detalles concretos, nadie decía qué había pasado realmente. El artículo terminaba con una frase: hay silencios que pesan más que cualquier historia. Este es uno de ellos. El periodista intentó investigar más a fondo. Viajó a Béjar, consultó archivos, entrevistó a ancianos del pueblo. Nadie quiso hablar. Un hombre mayor, que había sido jornalero en tierras de don Eusebio, le dijo: lo que pasó en esa casa es asunto de los muertos, y los muertos no hablan, pero tampoco olvidan. El periodista insistió. El anciano se levantó y se marchó sin despedirse. En 1910, el ayuntamiento de Candelario propuso demoler la casa. Argumentaban que estaba en mal estado, que era un peligro para los viajeros, que daba mala fama a la zona. Pero el administrador de la propiedad se opuso. Presentó el testamento de don Laureano, que prohibía expresamente la demolición. El ayuntamiento apeló. El caso llegó a un juzgado de primera instancia en Salamanca. El juez dictaminó que el testamento era válido y que la casa debía respetarse. La demolición se canceló. Durante los años siguientes, la casa permaneció cerrada. Solo el cuidador, un hombre taciturno llamado Prudencio, entraba una vez al mes, siempre de día. Nunca después de las 5 de la tarde. Limpiaba el polvo, reparaba las goteras, cerraba bien las ventanas. Nunca subía al piso superior. Cuando le preguntaban por qué, decía: no es mi trabajo, y no añadía nada más. En 1920, Prudencio murió. Su hijo Emilio tomó su lugar. Emilio era más joven, más escéptico, no creía en historias. El primer día que entró en la casa, subió al piso superior. Abrió la habitación del fondo. Vio las marcas en el suelo, la mancha en la pared. No sintió nada especial. Se rió de las supersticiones de su padre. Pero esa misma noche, mientras dormía en su casa del pueblo, tuvo un sueño. Soñó que estaba en el pasillo del piso superior, que escuchaba pasos, que una mujer caminaba hacia él, que cuando llegaba a su lado le preguntaba: ¿por qué no me ayudaste? Emilio se despertó sudando. Volvió a dormirse. El sueño se repitió. Se despertó de nuevo. A la tercera vez, decidió no volver a dormir. A la mañana siguiente renunció al trabajo. Le dijo al administrador que no podía seguir, que la casa no era para él. El administrador no preguntó por qué. Contrató a otro hombre, más mayor, que aceptó las mismas condiciones, solo de día, nunca arriba. En 1928, un antropólogo de la Universidad de Salamanca solicitó permiso para estudiar la casa. Quería documentar las leyendas rurales de la sierra. Se le concedió acceso, con las restricciones habituales. El antropólogo pasó varias tardes midiendo, fotografiando, tomando notas. Entrevistó a gente del pueblo. Casi nadie quiso hablar. Los pocos que hablaron dieron versiones contradictorias. El antropólogo concluyó que se trataba de una superstición colectiva sin base real. Publicó un artículo en una revista académica titulado Mitos y realidades del folclore salmantino. El artículo mencionaba la casa brevemente, sin darle importancia, pero el antropólogo nunca mencionó algo que sí anotó en su diario personal. Una tarde, mientras estaba solo en el despacho de la planta baja, escuchó ruidos arriba. Pasos lentos, regulares. Subió a comprobar. No había nadie. Las puertas estaban cerradas. Bajó. Los ruidos continuaron. Decidió marcharse. En su diario escribió: hay fenómenos que la ciencia no puede explicar, y hay silencios que pesan más que cualquier dato. En 1936, al inicio de la Guerra Civil, la casa fue finalmente demolida. Las tropas necesitaban piedra para fortificaciones. Los obreros que la derribaron dijeron que el trabajo fue rápido, que la estructura estaba sólida, pero que nadie quiso quedarse a dormir en el lugar. Que había algo en el ambiente que incomodaba. Uno de ellos,
Un albañil mayor llamado Gumersindo comentó que al desmontar el piso superior encontraron marcas en el suelo del pasillo, marcas de pasos, gastadas en la madera, como si alguien hubiera caminado 1000 veces por el mismo sitio, siempre el mismo recorrido, siempre la misma cadencia. Las maderas fueron quemadas junto con el resto de los escombros, pero Gumersindo guardó una astilla pequeña, del tamaño de un dedo, con la marca de un paso grabada en ella. La guardó en un cajón de su casa. Nunca dijo por qué. Murió en 1957. Su viuda encontró la astilla entre sus pertenencias. No sabía qué era. La tiró a la basura. Hoy, en los archivos parroquiales de Candelario, sigue existiendo una anotación sobre la Casa del Silencio. No hay más detalles, solo el nombre. Los historiadores locales la mencionan brevemente en inventarios de propiedades rurales del siglo XIX. Pero nadie investiga más allá. No porque no haya documentación, sino porque nadie quiere saber. En el Archivo Diocesano de Salamanca hay un legajo con testimonios de confesiones. Uno de ellos, fechado en 1898, menciona a una mujer que confesó haber escuchado una voz en una casa del camino de Béjar. El legajo está catalogado, pero nadie lo consulta. En el archivo notarial de Béjar hay una carpeta sellada que contiene la confesión de don Eusebio Velarde. Está clasificada como documento histórico de interés local. Nadie la ha abierto desde 1950. En el cementerio de Béjar hay 2 tumbas contiguas. Una es de don Eusebio Velarde, muerto en 1869. La otra es de doña Amparo Salgado de Velarde, muerta en 1869. Las lápidas son sencillas, sin epitafios. Entre ambas tumbas hay un espacio vacío, como si alguien hubiera planeado enterrar allí a una tercera persona y luego cambió de idea. La tierra de ese espacio nunca fue removida. Pero hay quienes dicen que, en ciertas noches de invierno, cuando el viento sopla desde la sierra, se escucha algo. No un grito, no un lamento, solo pasos, lentos, regulares, como si alguien cumpliera una ronda que nunca termina. Los viejos del pueblo no lo niegan, pero tampoco lo confirman. Dicen que hay cosas que es mejor no recordar, que hay deudas que no se pagan con palabras, que hay silencios que pesan más que cualquier confesión, y que quien escuchó algo en esa casa nunca lo contó, porque hay verdades que se llevan a la tumba, no por miedo, sino porque decirlas en voz alta no cambiaría nada, porque lo que pasó, pasó, y lo que quedó, quedó, y nadie puede borrarlo. Isidro Ruano murió en 1920. Dejó varios cuadernos con anotaciones de su vida. En uno de ellos, al final, había una página arrancada. Solo quedaba visible el borde superior, donde se leía «Noche del 14 de enero de 1872». El resto había sido destruido. Pero en otro cuaderno, escondido entre las páginas de un libro de contabilidad que sus herederos nunca abrieron, había una nota escrita con letra temblorosa. Decía: «Escuché su voz. Me preguntó por qué no la ayudé. No supe qué responder, porque yo no estuve allí, pero entendí que ella no preguntaba por mí. Preguntaba por todos los que escucharon y no hicieron nada, por todos los que supieron y callaron, por todos los que miraron hacia otro lado. Yo solo fui uno más en la larga lista de los que escucharon algo y nunca lo contaron». Esa nota nunca fue leída por nadie. El cuaderno se perdió en 1945, durante una mudanza. Terminó en un mercadillo de libros viejos en Ávila. Alguien lo compró, alguien lo leyó, alguien lo volvió a dejar en otro mercadillo. Y así, de mano en mano, la verdad fue pasando, sin que nadie la reconociera, sin que nadie la nombrara. Porque hay cosas que no se dicen, aunque se sepan, aunque se lleven dentro. Hay cosas que solo se escuchan, y luego se callan, para siempre.